Hola chicas, chicos, señoras y señores. Ante todo, mi equipo de trabajo y yo queremos daros las gracias a todas las personas que nos han hecho comentarios valiosos, comentarios muy simpáticos. Muchas gracias de todo corazón para todas estas personas y sobre todo que estos comentarios nos van a ayudar a mejorar nuestro trabajo. Realmente nos sentimos muy contentos y muchas gracias por vuestro apoyo. Vamos entonces ahora a comenzar un nuevo contenido. El contenido que vosotros vais a conocer hoy es el contenido de nuestro alfabeto español. También se le conoce de una manera muy popular, de una manera muy corriente, como el abecedario. Abecedario simplemente porque A, B, C, D, etc. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar primeramente a saber cómo está compuesto el alfabeto español. El alfabeto español, como vosotros veis aquí, está compuesto de 27 letras. Bien. Yo hice en la pizarra la distribución de las letras en 3 columnas. Por ejemplo, en la columna de la izquierda están todas las letras mayúsculas del alfabeto. En la segunda columna, en la columna del centro, están todas las letras minúsculas del alfabeto. Y en la tercera columna están la pronunciación de cada una de estas letras. Pienso que es importante para vosotros porque, por ejemplo, si vosotros tenéis alguna necesidad de escribir un correo electrónico, de escribir una letra a manuscrito, pues pienso que es interesante que vosotros sepáis cómo se escribe la mayúscula, cómo se escribe la minúscula, y pienso que eso es algo importante para poder establecer una buena comunicación con amigos españoles o con amigos latinoamericanos. Si, por ejemplo, vosotros estáis en algún lugar y hay necesidad de escribir una pequeña nota, un pequeño mensaje, pues esto puede ayudar mucho, ¿vale? Entonces, vamos aquí primeramente a pronunciar. Yo voy a pronunciar todas las letras y vosotros solamente a escuchar, ¿vale? Vosotros solamente vais a escuchar la pronunciación de las letras. Después vamos entonces a una segunda vuelta donde vosotros vais a participar pronunciando cada una de estas letras. ¿Vale? Comenzamos. Primeramente, la letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V,
W, X, Y, Z. ¿Vale? Vais ahora a repetir. Bien. Hay una cosa importante aquí en las letras del alfabeto que yo escribí en la tercera columna. Se puede observar que yo escribí la pronunciación. ¿Está bien? Vamos entonces a pronunciar. Yo lo voy a pronunciar y después vosotros vais a pronunciar. ¿Vale? A. ¿Pronunciáis? B. C. D. E. F. G. H. I. J. J. K. L. M. N. Ñ. O. P. Q. R. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Muy bien. Vamos ahora a conocer un pequeño detalle en la pronunciación de dos letras. Las letras C y la letra Z. La C y la Z tienen la misma pronunciación. Pronunciación, la misma. C, Z. ¿Vale? Por ejemplo, si vosotros vais en España, vamos a pensar que vosotros vais a España. Bien. Cuando vosotros vais a España, vais a escuchar mucho que los españoles pronuncian muy bien la C y la Z. Sin embargo, si vosotros vais a América Latina, en América Latina pronunciamos la C y la Z con el mismo sonido de la S. ¿Está bien? Es decir que C y Z tienen la misma pronunciación. Y si vosotros estáis en un país de América Latina, por ejemplo, se pronuncia como la S. Esto no va a traer ningún problema, porque si, por ejemplo, si vosotros vais a España, no hay ninguna dificultad, porque los españoles vais a comprenderos muy bien. Si vosotros estáis en América Latina, pues lo mismo. Solamente me gusta que vosotros sepáis, bueno, por qué se pronuncia
de una forma en España y de una forma en América Latina. Solamente es que en cada país y en cada región se pronuncia de una manera diferente, pero vosotros la podéis pronunciar como vosotros queráis, porque siempre vosotros vais a ser comprendidos. ¿Está bien? Entonces, ahora pienso que viene la segunda parte. La segunda parte es una parte muy interesante para poder un poquito ampliar el vocabulario. Vamos entonces ahora a pasar a la segunda parte. Bien, como había dicho anteriormente, en esta segunda parte, en Españoleando con Tere, conmigo, vamos a seguir trabajando con el alfabeto español. Pero en este caso, vosotros vais a aprender un vocabulario práctico que puede servir, digamos, por ejemplo, para viajar. Si vosotros vais a viajar a un país hispano, pues estas palabras, podéis utilizaros estas palabras para poder hablar con las personas, para poder comunicarse con los nativos. Estas palabras que vais a aprender son válidas para todos los niveles. Puede ser nivel intermedio, principiante y también puede ser para un nivel avanzado. Es decir, que es válido para todos los niveles. ¿Vale? Pienso también que con estas palabras vosotros podéis establecer una pequeña conversación. También se puede utilizar, por ejemplo, para enviar mensajes o SMS a algún amigo. En fin, es un vocabulario muy práctico para comunicarse. Bien, vamos entonces ahora a trabajar este vocabulario. Como veis aquí, yo escribí todas estas palabras respetando el orden alfabético. Y pienso que así es mucho más fácil. Primeramente, vosotros vais a escuchar la pronunciación de cada una de estas palabras y después toca a vosotros pronunciar. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar con la pronunciación. Por ejemplo, tenemos la primera, avión, barco, coche, discoteca, edificio, foto, guía, hotel, idioma, jabón, jabón, kilómetro, lámpara, mapa, nevera, ñame, hola, pasaporte, queso, restaurante, sol, tren, uvas, verano, wifi, xilófono, yate, zapatos. Bien, vamos ahora, después de escuchar mi pronunciación, ahora toca a vosotros pronunciaros. ¿Vale? Bueno, vamos entonces, sin más, comenzamos. Avión. ¿Pronunciáis? Barco. Coche. Discoteca. Edificio. Foto. Guía. Hotel.
idioma, jabón, jabón, kilómetro, lámpara, mapa, nevera, ñame, hola, pasaporte, queso, restaurante, sol, tren, uvas, verano, wifi, xilófono, yate y zapatos. Muy bien la pronunciación. Vosotros pronunciáis correctamente. Ahora toca algo muy importante, que es explicar la significación de cada una de estas palabras. Yo sé que cada uno de vosotros, con el traductor del canal en vuestras lenguas maternas, vosotros podéis saber muy bien la significación de cada una de estas palabras. Pero pienso que es importante también explicar todas estas palabras que significan. ¿Vale? Entonces vamos a explicar. La primera palabra, avión. ¿Qué significa avión? Es un transporte aéreo que sirve para trasladar a las personas de un lugar a otro. Puede ser de un país a otro, de una ciudad a otra. También en el avión se trasladan mercancías. ¿Vale? La otra palabra, barco, es todo lo contrario. Es un transporte marítimo que es grande, casi siempre los barcos son grandes, que sirven también para trasladar a las personas y también sirven para trasladar mercancías, y el barco va a grandes distancias, hace un recorrido por grandes distancias. Vamos a ver la otra palabra, coche. El coche pienso que es un transporte terrestre muy cómodo, porque con el coche podemos ir a trabajar, podemos ir a pasear con la familia, con los amigos. Es decir, que el coche hoy es un transporte muy práctico para todos. Otra palabra, que es una palabra que como soy cubana voy a bailar, es la discoteca. Discoteca es un lugar para bailar, para pasar un buen rato entre amigos, con familia, porque no se baila en la discoteca. También se bebe en la discoteca, se conversa y se pasa un rato muy agradable escuchando música. Se baila mucho en la discoteca. ¿Qué es edificio? Edificio es una construcción que puede ser de 1, 2, 3 plantas y muchas plantas más. ¿Bien? En el edificio pueden vivir familias, personas solas, personas acompañadas. Y el edificio está compuesto por pisos, o también, como se puede decir, por apartamentos. Foto. Foto es una palabra que lo utilizamos mucho, por ejemplo, cuando vamos a hacer un viaje a un país. Cuando hacemos una fiesta, siempre nos gusta hacer
una foto, sacar una foto para tener un recuerdo del acontecimiento o del lugar. Guía. El guía es una persona muy importante porque, por ejemplo, podemos pensar en el guía de turismo, el guía turístico. Si vamos a pasear en familia, si vamos en una excursión, siempre es muy agradable escuchar la explicación del guía. Hotel. Hotel es un lugar donde, por ejemplo, si vamos a viajar a otro país, si vamos a viajar no solamente a otro país, en nuestros países, alquilamos una reservación en un hotel, en familia, donde podemos en el hotel dormir, descansar y pasar unos días agradables en un lugar diferente, reunidos en familia o con amigos. Idioma, por ejemplo, el idioma español, el idioma inglés, francés, el italiano, alemán, etc. Todas estas lenguas extranjeras también le decimos idioma. Jabón. Jabón es un producto que sirve para bañarnos, para asearnos y después quedamos muy limpios. Ese es el jabón. Kilómetro. Kilómetro es la distancia que recorremos. Por ejemplo, a veces cuando vamos en el coche o cuando vamos caminando, recorremos, por ejemplo, 5 kilómetros o 10 kilómetros. Es la distancia que podemos recorrer. Lámpara. La lámpara es un utensilio que lo utilizamos, digamos, por ejemplo, para iluminarnos, para darnos luz. Puede ser la lámpara en nuestra habitación, como también puede ser la lámpara que podemos poner, por ejemplo, en el ordenador para mirar bien. Y pienso que esto es un utensilio importante que lo vemos en los hoteles y es necesario para iluminarnos. Mapa. Ay, el mapa es algo también interesante porque, por ejemplo, cuando estamos viajando y empezamos a caminar por una ciudad, a veces nos encontramos un poco perdidos y en ese momento, pues a veces podemos comprar un mapa o llevamos un mapa y ese mapa lo abrimos, lo vemos para saber cómo poder llegar a nuestro destino. Nevera. ¿Qué es la nevera? Es un efecto electrodoméstico que se utiliza para, por ejemplo, guardar alimentos y hay un proceso de congelación en la nevera que los alimentos se conservan muy bien durante el periodo que queremos dejar el alimento en la nevera. Es un alimento para conservar, es un aparato para conservar los alimentos bien fríos. Ñame. ¿Qué es el ñame? El ñame es una planta con tubérculos y los tubérculos son comestibles y es muy sabroso el ñame. Ola. Ola es la ola del mar. Atención, esta ola que vosotros veis aquí no lleva H. Por lo tanto, como no lleva H, es la ola del mar, por ejemplo, cuando vamos a la playa, que vemos las olas, es esta ola, ¿vale? Tenemos también la palabra pasaporte. Pasaporte es un documento de identidad. Por ejemplo, si vamos a viajar en el aeropuerto, presentamos el pasaporte y a veces en otros lugares que no son fronteras, nos piden un documento de identidad
Y por ejemplo, se puede presentar también el pasaporte. Queso. El queso es un producto lácteo, es un producto que se hace de la leche y es un producto un poco salado, muy sabroso. Se puede comer solo, se puede comer con el pan, como vosotros deseáis. Vamos a ver aquí, esta otra palabra es una palabra de un lugar, por ejemplo, de un restaurante. Bien, el restaurante es un lugar muy agradable, es un lugar que sirve para ir a comer en familia, con amigos, para hablar, para beber, comer lo que deseamos. Lo pasamos muy bien en el restaurante. Hay restaurantes que se puede bailar también. Sol. ¡Ay, el sol! ¡Qué maravilla! El sol es el astro rey. Es esa luz natural que la necesitamos mucho para tener vitamina en la piel. También a veces cuando vamos a la playa las personas toman el sol. Bien. El tren es otro transporte terrestre que se va enganchado, el tren va enganchado con diferentes vagones. Bien. Y el tren sirve para trasladar también a personas y también en el tren se trasladan mercancías. Bien. Hoy en día los trenes son muy rápidos. Uvas. La uva es una fruta que nos gusta mucho a todos, una fruta pequeñita que a veces es de color verde, otras veces es de color violeta, pero es una fruta muy agradable. Hay una palabra que nos gusta a todos, el verano. ¿Qué es el verano? El verano es una estación de tiempo. Pienso que el verano es una de las estaciones de tiempo más importantes para todas las personas porque yo veo que en el verano las personas son más alegres, son más sonrientes, las personas se visten ligero, porque una persona en el verano no va a abrigarse, no va a estar siempre cubierta. Se viste de una manera ligera, de una manera cómoda para salir y es muy agradable el verano. Podemos ir a la playa, podemos tomar el sol, podemos caminar en el campo. Esta es una estación de tiempo muy interesante, pienso que nos gusta a todos. Vamos a ver aquí la Wi-Fi, una palabra de moda, una palabra tecnológica de punta, la Wi-Fi. Qué importante es esta palabra, porque por ejemplo, la Wi-Fi casi que la tenemos que tener en nuestros aparatos hoy, como por ejemplo el ordenador, el teléfono móvil. Cuando vamos en el tren, por ejemplo, es necesario la Wi-Fi. Si estamos en el aeropuerto, es necesario la Wi-Fi para poder, por ejemplo, comunicar a alguien, el avión está atrasado, llegamos a tiempo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pienso que esto es una palabra súper importante hoy día. Xilófono es un instrumento musical que emite un sonido muy agradable. Yate es una embarcación más pequeña que el barco. El yate es una embarcación pequeña, muy agradable, donde se va a pasear con la familia, con amigos, y pienso que esta embarcación es bonita también porque yo he visto yates que son muy bonitos. Zapatos, bueno, pues zapato es simplemente una prenda de vestir que la utilizamos en los pies para cubrir los pies y también para caminar cómodamente,
por diferentes terrenos, por la tierra, por el campo, en la ciudad, utilizamos los zapatos. ¿Está bien? Bien. Entonces, yo pienso que con estas palabras que vosotros habéis aprendido hoy, yo pienso que ya vosotros podéis comenzar a decir algunas de estas palabras, y lo más interesante es que están en orden alfabético. Después pienso que vosotros podéis también un poco que aprender algunas de estas palabras según vuestras necesidades. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a pasar a algo muy importante que yo quiero decir del alfabeto español. Yo quiero ahora ya en esta parte final de esta clase del alfabeto español o del abecedario, quiero hablar de dos letras, que estas letras, como vosotros veis, están dispersas en el abecedario, pero no están juntas. Hace muchos años que estas dos letras, como veis aquí, estas dos letras no forman parte, estas dos letras juntas, del alfabeto español. Unidas, ellas ya no forman parte, pero sin embargo, estas dos letras están contenidas en muchas palabras en español. Es por eso que yo quiero que vosotros sepáis que la unión de la C con la H se pronuncia she. La C con la H, she. Y la letra L doble, como veis aquí está la L doble. En este caso se dice en español la letra L. La letra L. Vamos a pronunciar she, L. Muy bien. Y de cada letra, por ejemplo, también hay una palabra súper conocida en el mundo, que es la palabra chocolate. El chocolate pienso que no necesita mucha explicación, porque es algo muy sabroso que a casi todas las personas nos gusta el chocolate. El chocolate lo podemos comer en tableta, lo podemos también tomar en la leche, lo podemos comer en diferentes dulces. Es algo que pienso que a todos nos gusta. Y llave, por ejemplo, cuando estamos en un hotel, hay hoteles que hoy tienen todavía llaves para abrir. La llave de la casa, la llave del piso, es decir que la llave es un instrumento que sirve para abrir o cerrar. Abrir las puertas o cerrar las puertas de un hotel, o de una habitación de un hotel, o también de una casa o de otro lugar. ¿Está bien? Bueno, yo pienso que con esta clase del alfabeto español o del abecedario, pienso que con esta clase ya terminamos. Yo, como siempre, voy a pediros a todos que por favor, si os habéis gustado esta clase del alfabeto, podéis, en este caso, vosotros podéis hacer un like, o como decimos en español, por ejemplo, decimos me gusta. También vosotros podéis compartir el vídeo con otras personas, ¿por qué no? Se puede compartir con amigos, con familia que estén interesadas en aprender en español, y sobre todo, no olvidar de tocar la campanita o de suscribirte al canal, y así de esta forma puedes recibir cada vez que yo voy a hacer un vídeo, enseguida el canal te va a avisar
de que hay una nueva clase en Españoleando con Tere. Entonces os digo a todos, muchas gracias y sobre todo por vuestros comentarios y hasta pronto.